Muchas gracias, profesor Bocanegra. Compañeros de mesa, gracias también a la Asociación Española de Fundaciones y, en concreto, al Consejo Autonómico de Asturias por invitarme a participar en este foro, donde, ciñéndome al título, a la leyenda de la jornada que nos reúne hoy aquí, voy a comentar mi experiencia profesional del último año. Con ello no quiero parecer excesivamente egocéntrico, porque lo que voy a comentar obviamente no lo he hecho yo solo, pero sí lo he vivido en primera persona porque coincide en el tiempo con mi incorporación a un nuevo destino, hace aproximadamente un año, en la entonces Consejería de Bienestar Social e Igualdad. De la mano de la directora general de Políticas Sociales entonces, me incorporo a gestionar el servicio que tenía entonces encomendada la gestión de los centros propios de la consejería y ajenos, privados concertados, que prestan servicios a personas con discapacidad. Y en ese contexto nos encontramos con una situación que viene de atrás, en la que la prestación de servicios a personas con discapacidad se viene efectuando mediante el recurso tradicional al convenio de colaboración financiado con cargo a los créditos para subvenciones. Bien, lógicamente, eso es una situación a modificar porque, por si no nos lo hubiera puesto suficientemente claro la Ley 30/2007 de contratos de las administraciones públicas, del sector público en concreto, con la Ley 39/2006 de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, queda tajantemente definido como integrado en la cartera de servicios propios, en este caso de la comunidad autónoma, los que han de prestarse a personas también con discapacidad, pero a personas dependientes. Así, por lo tanto, la Administración está obligada a contratar esos servicios en el mercado en su sentido más amplio y a proporcionarlos a aquellas personas que tienen derecho a exigirle a la Administración que se los proporcione. Me traigo como referencia lo que ha aludido la anterior ponente en esta mesa. Es decir, si alguien no lo tenía claro todavía, el concepto de beneficencia queda absolutamente desterrado. Es un servicio que el ciudadano tiene derecho a exigir y una obligación que la Administración tiene que cumplir. Así las cosas, por tanto, se presta ese servicio con medios propios hasta donde alcanzan y con medios ajenos contratándolo en el mercado de bienes y servicios. Bien. ¿Cómo se quiere o cómo se puede abordar en ese momento la cuestión? Bien, una cuestión previa, colateral, al contrario de lo que acontece a lo mejor en otras administraciones o en la administración local, la Ley 295 de régimen jurídico del Principado de Asturias establece que cada consejería es un órgano de contratación y que exactamente ocurre lo mismo con cada organismo autónomo que tiene capacidad de obrar propia para el cumplimiento de sus fines. Por lo tanto, dentro del marco legal, cada cual diseña la contratación de acuerdo con los criterios técnicos y las instrucciones que se le dan para satisfacer esa necesidad administrativa. No existe, a día de hoy, ni un producto legal, como pueda ser el de Navarra, donde se reservan determinados contratos, ni un producto administrativo, es decir, no votado en el Parlamento correspondiente, como pueda ser el que recientemente ha publicado la Junta de Castilla y León. Por tanto, cada órgano de contratación, si me permiten la expresión, se las arregla como mejor puede o como mejor le parece, sin que esto parezca una frivolidad, sino un mero recurso a un término coloquial. Bien,
Así las cosas, hay que arrancar. Estoy hablando del mes de noviembre, diciembre del año 2011, un procedimiento de contratación para la prestación de servicios a personas dependientes. Y tenemos que hacerlo de una manera que permita, por un lado, no excedernos en nuestras obligaciones de las disponibilidades presupuestarias que existan y, por otro lado, atender justamente en la medida de esas disponibilidades presupuestarias las obligaciones que la ley nos impone, tanto la ley de dependencia como, en su caso, la Ley de Servicios Sociales del año 2003 del Principado de Asturias, porque existe una doble vía de acceso a los recursos para personas con discapacidad. Otra cosa es cuál tiene preferencia, pero eso sería otro debate, ¿no? Bien, recurriendo al entonces recientemente publicado texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se toma la decisión de acudir al sistema de acuerdo marco, en virtud del cual se adjudicará a al menos 3 empresas o entidades una bolsa de plazas que ofertarán las empresas en el entendimiento, de acuerdo con el pliego que tienen todos ustedes en el perfil del contratante, porque me voy a referir a él constantemente y al que pueden obtener en cualquier momento. Bolsa de plazas que determinará la posibilidad de suscribir contratos derivados con las entidades, empresas que resulten adjudicatarias del llamado acuerdo marco. De tal manera que el tal acuerdo marco no supone un compromiso económico para la Administración, ni supone una obligación para las empresas adjudicatarias de reservar plazas en favor de la Administración, sino que se pactan unas condiciones que, de llevarse adelante esos contratos derivados, regirán durante la vida del contrato. En ese contexto, y a iniciativa del propio tercer sector, con quien se mantienen contactos periódicamente para ver la mejor manera de abordar este proceso, se nos plantea la posibilidad, la conveniencia de incluir en ese proceso de contratación, que es económicamente relevante, porque solo para plazas con discapacidad, luego hemos hecho uno mimético para plazas de atención a menores, pero solo para plazas con discapacidad el valor estimado del contrato que nos obliga la legislación a hacer público, calculado a 4 años, se cifró, IVA excluido, cuando proceda a aplicarlo, en 91.406.496 euros. Y para plazas de atención a menores en 37.481.850 euros. Es decir, estamos hablando de servicios de cierta, notable, si me lo permiten, entidad económica. Bien, así las cosas, vuelvo al hilo de mi discurso, se considera adecuado incorporar en el marco jurídico que tenemos definido en ese momento las cláusulas sociales, en el bien entendido que si una cláusula social está orientada a teñir de política social una política, una acción administrativa que no tiene por qué ser directamente social, más habrá de serlo aquella que se incardina justamente en la ejecución de políticas sociales. Bueno, pues nos ponemos manos a la obra, sin contar con instrucciones previas, como he dicho, no existen a día de hoy, y por lo tanto tenemos que hacer camino al andar y hacerlo en nuestra parcela sectorial de actividad. Y un primer factor que tomamos en consideración es lo previsto en la comunicación interpretativa de la Comisión de 15 de octubre de 2001, que vino a completar la
comunicación de 11 de marzo del 98, cuando dice que si el contrato requiere aptitudes específicas en materia social, es lícito exigir una experiencia concreta como criterio de capacidad y conocimientos técnicos para demostrar la solvencia de los candidatos. Es decir, tenemos una primera excepción al criterio general por razón del objeto del contrato. Lógicamente, en el objeto de los contratos a los que nos enfrentábamos, las aptitudes específicas en materia social van de suyo y, por lo tanto, no hemos tenido ninguna dificultad en incorporar una exigencia en el pliego de cláusulas administrativas particulares del acuerdo marco de que las empresas o entidades que se postulasen para contratar acreditasen al menos 3 años de experiencia en la gestión de centros o servicios sociales. Al menos 3 años de experiencia en el bien entendimiento, que con ello se garantizaba, se procuraba garantizar un mínimo de calidad, que no ha planteado, por otra parte, dificultades en materia de libre concurrencia, puesto que la experiencia no se circunscribía en su exigencia a ningún ámbito territorial. No puede ser de otra manera. Siendo así, y si me permiten también introducir este factor, que como sabemos, la Ley de Dependencia exige como requisito para contratar servicios a personas dependientes por parte de las administraciones públicas que los contratistas estén acreditados, que es, como sabemos, ese plus de calidad que la propia administración competente en materia de servicios sociales establece. Bien, en el ánimo de facilitar la concurrencia sin menoscabo del cumplimiento de la legalidad, el pliego exige estar acreditado o al menos haber solicitado esa acreditación el último día del plazo de presentación de solicitudes, de tal modo que quien quisiera concurrir desde fuera de Asturias debería acreditar esa experiencia, pero podría solicitar en ese momento la acreditación. Bien, esto también, si me lo permiten, no era del todo inocente, porque sin menoscabo, insisto, de la libre concurrencia, sabemos los que hemos trabajado en este sector de actividad, y yo quizás soy el menos indicado por ser el más recién llegado, pero ya lo he podido ver, que la mayor parte de los servicios a personas con discapacidad son prestados por entidades del tercer sector. ¿Existen empresas con forma mercantil que los prestan? Sí, por supuesto que sí. No son tantas en términos cuantitativos, son importantes, qué duda cabe, pero son las menos a día de hoy. ¿Se ha menoscabado con ello la concurrencia? En absoluto. Y no hemos tenido ninguna impugnación, pero tampoco hemos tenido ninguna queja, porque hay veces que los interesados te manifiestan sus quejas o sus incomodidades que no se traducen, por el motivo que fuere, en vías de en reacción, una reacción frente a las decisiones de la Administración. No hemos tenido ni lo primero ni lo segundo. Bien, estamos en este momento en trámite de adjudicación del acuerdo marco. Las actas de la mesa de contratación están en el perfil del contratante. Bien, en este momento es una mera cuestión de tramitación procedimental y por ello puedo anticipar que en el procedimiento para la contratación de servicios a personas con discapacidad, de 24 entidades para las que se ha propuesto adjudicación, 22 son entidades sin ánimo de lucro, 5 de ellas fundaciones. En cifras muy similares acontece con el acuerdo marco para la contratación de plazas a personas, a menores. ¿Qué hemos hecho con la exigencia de la Ley 1382, la LISMI, en cuanto a la acreditación o a la justificación de la incorporación a la plantilla de las empresas licitadoras
de un porcentaje determinado de personas con discapacidad. Por supuesto, exigirla en los términos que nos manda el texto refundido, exigir el correspondiente certificado de empresa. Pero no sé si lamentablemente o no, porque sinceramente no tengo la convicción de que pueda ser del todo operativo, lo que no hemos hecho es comprobarlo ex ante. Sí que vamos a vigilarlo ex post, entendiendo que un procedimiento de licitación debe ser lo más ágil posible, no hemos optado por esa comprobación ex ante. Sí, por el contrario, teniendo en cuenta la vigencia del acuerdo marco, que va a ser de 4 años, y teniendo en cuenta además, luego lo comentaré, que los contratos administrativos de gestión de servicio público que del mismo se deriven pueden llegar a tener una duración, considerando sus prórrogas máximas de hasta 25 años, por supuesto que lo vamos a vigilar. Faltaría más. Eso como le corresponde a cualquier servicio gestor responsable de la ejecución de cualquier contrato. Segunda parte. Esto es un procedimiento en cascada. Tenemos unas empresas, entidades que han ofertado su bolsa de plazas localizadas en el mapa, en el territorio del Principado de Asturias. ¿De qué manera? Porque podía ocurrir y ha ocurrido, aunque quizá en proporciones no idénticas, ha ocurrido que en la misma adjudicación vamos a tener entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, y empresas con ánimo de lucro, que pueden y deben tender a la obtención de un justo beneficio. La ley nos exige que incluyamos en el pliego de cláusulas administrativas particulares de la adjudicación del acuerdo marco los principios básicos, las reglas esenciales de adjudicación de los contratos derivados. Estos sí, ya con una duración determinada y un compromiso económico cierto, para evitar tener que acudir a una nueva licitación. ¿De qué manera hemos trasladado en el margen que nos deja la disposición adicional cuarta del texto refundido al pliego de cláusulas administrativas? Una primera cuestión, no directamente vinculada con esta. Los criterios de adjudicación de los contratos derivados tienden, hasta donde es posible, a la personalización en la adjudicación de las plazas. Y así el primer criterio de ponderación para adjudicar esos contratos derivados es la adecuación de la plaza o de sus servicios complementarios a las necesidades de apoyo derivadas del tipo de discapacidad del usuario, ya sea física, psíquica o sensorial, y a su grado de afectación, en conexión con la ley de dependencia. En consecuencia, solamente está perfectamente objetivado en el pliego, para quien lo quiera consultar, objetivado y ponderado en términos porcentuales. Es decir, se puede llegar a una objetividad que cumpla con las exigencias legales sin menoscabo de la debida atención social y del deseable, o deseado en este caso, tinte social en los criterios de adjudicación. Se tiene en cuenta también la ubicación territorial del centro, la edad media de los usuarios del centro y, por último, no puede ser de otra manera, pero con una ponderación mínima, el precio que se oferte. Aprobado el programa individual de atención, se solicita del usuario, para quien se reclame la plaza correspondiente, se solicita oferta a las entidades que hayan resultado adjudicatarias del susodicho acuerdo marco. Y prevén, en este caso, el pliego opcional, lógicamente, y queda en manos de las entidades adjudicatarias, la posibilidad de acreditar actualizadamente tener en su plantilla un número de trabajadores superior al 2%, trabajadores con discapacidad, que les hará obtener una adjudicación preferente de ese contrato en cuestión. Adjudicación preferente que no es desdeñable en igualdad de condiciones de otro tipo, en la medida en que, como ya he apuntado antes, y esto también confiere un viso de estabilidad
al menos potencial, siempre supeditado a las disponibilidades presupuestarias, a quienes resulten adjudicatarios en la medida en que el contrato de gestión de servicios públicos puede tener, como he dicho, una duración acumulada en sus prórrogas de hasta 25 años. Lo que también es un factor de protección para un sector de la población más vulnerable, como son las personas con discapacidad, en la medida en que, si están a gusto, si están conformes, si resulta adecuado el centro que se les asigna, no están constreñidos, o no inmediatamente, por el límite temporal del contrato. El pliego agota las posibilidades de la disposición adicional cuarta y, por lo tanto, establece esa posibilidad de competir, llegado el momento, entre adjudicatarios en igualdad de condiciones en función del porcentaje de personas con discapacidad que incorporen a su plantilla, que deberán ser, obviamente, justificadas documentalmente en el expediente. Y se extiende el tinte social de las cláusulas a lo previsto también en el apartado 4, en cuanto a que, superadas o agotadas todas estas fases de confrontación o de contraste de dos ofertas aparentemente idénticas, resulte una de las que compiten auspiciada, promovida por una entidad sin ánimo de lucro. Es decir, que si hasta aquí, en los sucesivos escenarios de desempate, seguimos teniendo empate, si el empate se produce entre una entidad sin ánimo de lucro y entre una entidad mercantil, tendrá la primera preferencia en la adjudicación de ese contrato. Como digo, creo que se ha agotado, hasta donde permite el marco legal, en este pliego, en estos pliegos que son miméticos, la posibilidad de teñir de carácter social el clausulado de un contrato. Y un factor más me gustaría añadir, no estrictamente ligado a esta disposición adicional del texto refundido. Es un hecho que hay una realidad, que es la existencia con anterioridad a la vigencia de este proceso de contratación del que estamos hablando, de usuarios de servicios a personas con discapacidad en centros privados sostenidos con fondos públicos que están allí en razón de uno u otro título jurídico. Pues bien, prevé el pliego que las adjudicaciones de contratos derivados que se produzcan en su aplicación, en el momento de iniciarse sus efectos, si la entidad adjudicataria ya tuviera plazas ocupadas concertadas por cualquier título o incluidas en convenios de colaboración por cualquier título, dichas plazas pasarán automáticamente a incluirse en este contrato, quedando sometidas en todos sus extremos a los efectos y condiciones de funcionamiento que en él se establecen. Es decir, las entidades que ya tienen plazas y que han resultado adjudicatarias del acuerdo marco, cuando se vayan a suscribir contratos derivados de gestión del servicio público de plazas con ellas, a partir de enero probablemente de 2013, ya incluirán las plazas y las personas que tienen como usuarios en evitación de trastornos a los usuarios y con el propósito de conferir la mayor estabilidad posible a las entidades adjudicatarias, que, vuelvo a repetir, son mayoritariamente, sino casi exclusivamente, entidades del tercer sector. Yo no quiero fatigar más a la audiencia, ni restar más tiempo al ponente que me sigue. Estoy abierto en el turno de preguntas a lo que quieran ustedes plantear y, en todo caso, estos documentos a los que he hecho referencia se pueden obtener en el perfil del contratante www.asturias.es. Muchas gracias.